Buenos días, amigos auditores, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? Les saludamos a todos y damos comienzo al segundo capítulo del estudio que estamos llevando adelante acerca de el corregidor de Calicanto, el corregidor del puente de Calicanto, don Luis Manuel de Sañartu. Y bueno, hoy día con la segunda parte que vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo, vamos a continuar relatando y conversando acerca de cuál era la condición de los trabajadores que participaban en las obras de la construcción del puente de Calicanto. Entre los trabajadores se contaban hacia el año 1770 unos 28 indios araucanos. Estos habían sido traídos directamente del sur desde Arauco para participar en las obras de la construcción del puente. Y de paso, para mirado desde el punto de vista de los peninsulares, de los hispanos, esto ayudaba a sosegar los continuos alzamientos que tenían lugar aún en este tiempo todavía allí en Arauco, ya que los araucanos que trajeron eran caciques y personalidades importantes dentro del mundo indígena. Los principales eran el cacique Tomás Cuevas, que era procedente de la Imperial, Nicolás Riquelme, que era un cacique de Boroa, y Francisco Ayaipán, que era sobrino del primero. Estos mocetones eh, los traían, como señalábamos, directamente de Arauco. Por consiguiente, ellos trabajaron en el puente junto a otros caudillos procedentes del sur, donde habían sido hombres valientes en su lucha, en su resistencia contra la ocupación española, aún a pesar de que estábamos ya a finales bien avanzado del siglo XVIII, y también en cuanto a sus enfrentamientos con otros pares de su raza. Por ejemplo, el cacique Riquelme era el más temible de todos. Como ustedes pueden ver por su nombre, ya no eran puros en cuanto al origen racial, estaban mestizados. Decíamos que Riquelme era el más temible. Él no pudo conformarse nunca con verse prisionero y forzado a trabajar cuando había nacido para vivir tan libre como vivían los pumas en la cordillera. Y él, como era tan bravo como aquellos, no cesó nunca de buscar medios para librarse del cautiverio de estar trabajando allí en el puente de Calicanto. Fueron varios y tremendos los alzamientos que él solamente ocasionó, y era de tal naturaleza él que solamente cubierto de heridas y derribado a hachazos se le podía contener en cuanto a su fiereza. Él estaba cargado de cadenas, se le aquietaba por pocos días, que necesitaba para sanarse de las heridas, y continuaba nuevamente levantándose en contra de los que lo mantenían trabajando de manera forzada allí. Apenas él se veía un poco sano, volvía nuevamente a generar sublevamientos a los trabajadores. Y bueno, así pasó hasta que fueron dados por libres todos los indios, recién hacia el año 1771, en cuanto a lo que eran los trabajos de las obras. Y avanzaron los años y llegamos al año 1778, donde quedó terminada la arquería del puente. Esto es la superficie bajo la cual iban a pasar las aguas del río Mapocho. La arquería del puente se refiere a donde quedan estas especies de semicírculos, en donde los contemporáneos de aquella época le llamaban los ojos del puente.
Entonces, hacia el año 1778 estaba terminada la arquería, el año mismo en que nació quien habría de ser el libertador de Chile en Chillán, 1778. Sañartu, en una presentación cuyo original hemos revisado con fecha del 24 de marzo de aquel año, dirigida al presidente y capitán general, que se encuentra en el volumen 933 del archivo del gobierno de aquella época, así lo expresa. En esa presentación, Sañartu pedía que se recogieran las cimbras. ¿Qué eran las cimbras? Eran la arquería, los arcos de madera que se habían utilizado para construir los arcos del puente, y que se guardaran esta arquería de madera porque ya no se necesitaba ya. Y en el día 4 del mes de abril siguiente, así fue decretado. Desde entonces cesaba, por lo tanto, la parte más ardua del trabajo, la parte más delicada de las obras, y solamente quedaba el trabajo de formar el piso, la superficie de la arquería, esto es, en donde iban a pasar posteriormente los transeúntes, los vehículos de carga. La obra de madera del puente, necesaria para levantar los arcos de cal y ladrillo, fue ejecutada por el maestro mayor de carpintería Diego de Urbina, la obra de madera, y este mismo fue comisionado para tasarla en 1780. ¿Para tasarla para qué? Porque la idea de ellos, dado que siempre estaban tan escuálidos de recursos, era rematar, liquidar esta arquería de madera para no perderla y poder obtener así algunos recursos para poder mantener y continuar con el financiamiento de las obras. Entonces la tasaron hacia 1780. Cuando el cabildo se presentó pidiendo en madera para que se rematara y obtener así algo, como decíamos, con que pagar sus deudas. El puente de Calicanto, como así se le conoció a posteriori, había dejado al cabildo con una deuda pública enorme, y lo que es más, de no poder pagar a los empleados, porque también había empleados como los ingenieros o como este albañil que acabamos de mencionar, y otros que necesitaban ser pagados. En el volumen que acabamos de mencionar, en el volumen que acabamos de citar, de aquel archivo se encuentran todos los comprobantes de esto. En efecto, el acta de la sesión del día 13 de abril del año 1779, celebrada por esa corporación, expresa lo siguiente. Acordaron los cabildantes que, estando esta dicha ciudad sumamente sonrojada a causa de no tener con qué satisfacer las varias cantidades que se deben, así a los ayudantes, alcaides y demás sujetos que han servido en beneficio del público, asimismo no tener arbitrios para solicitar cantidad suficiente para sus pagos, respecto y estar hipotecados a la fábrica del puente los ramos de balanza y casuchas, cuya fábrica, por estar por concluirse, motiva su demora, perjuicio a estos particulares, y tener juntamente cantidad de maderas de las que sirvieron en los arcos y cerchas de dicho puente, etc., resolvieron vender la expresada madera y clavazón previo el permiso correspondiente del gobierno. El presidente Jáuregui concedió ese permiso en 14 de junio del mismo año. De aquí vino la tasación hecha por Urbina, ya mencionado, y la cual ascendió a 402 pesos.
La madera del puente fue al fin a parar al Hospital de San Borja, donde fue empleada en fabricar 100 catres. Hizo posturas con tal fin don Juan José Guzmán, y para la clavazón ofertó más don Diego Toribio de la Cueva. Entonces podemos ver que de lo que se habla hoy día acerca del reciclaje no es un tema tan contemporáneo, tan nuevo como los ecologistas pudiesen creer, sino que ya hacia 1778 nuestras autoridades tuvieron la visión de, para generarse más recursos, acudir al remate de los objetos, insumos y materias primas que habían utilizado para la construcción de aquel puente, para poder generarse recursos, y de paso sirvieron para la construcción de catres para el Hospital de San Borja. Muchos auditores de más edad recordarán que este hospital estuvo allí al comienzo de la Alameda, en donde hoy día está el Hotel Cordillera. En la remodelación San Borja está bien entrado el siglo XX, hacia el año 1970 aproximadamente, fue demolido para llevar adelante aquellas obras. Bueno, continuemos con lo que hoy día nos reúne. Por ser perteneciente a la historia del puente de Calicanto, y además por curiosidad, leeremos a continuación la parte principal del acta de remate. Dijimos en el primer capítulo que en aras de ser rigurosos y detallados con el estudio del presente trabajo, íbamos a ser lentos, pausados, en aras tal vez a veces de caer en el tedio, pero para quienes les interesa este tema va a resultar de gran significancia. Dice: se fijó para este acto el 6 de abril de 1780, asistiendo a él don José de Gorbea y Vadillo, oidor, el corregidor Zañartu y el superintendente de obras públicas don Melchor de la Jara Quemada, y mandaron 10 señores, dice el acta, a José Díaz Navarro, que hace oficio de pregonero, que era el que anunciaba el remate, el pregonero, que pregonase las posturas que en el mismo acto hicieron Juan José Guzmán y Diego Toribio de la Cueva, aquel de las maderas y tablas en 300 pesos de contado, y este en real y medio por cada libra de clavazón, los clavos, a las cuales posturas se dieron diferentes pregones, y viendo los expresados señores que ya eran las 12 horas del mediodía y que no había quien adelantase las posturas, mandaron apercibir de remate, y el pregonero lo hizo diciendo: 300 pesos dan de contado por todas las maderas y tablas, y real y medio de contado por cada libra de clavazón, que sirvieron de cerchas para los ojos del nuevo puente del río. Apercibo de remate, pues, que no hay quien puje ni quien de más, a la una, a las dos, a la tercera, que buena, que buena, que buena pro les hagan las expresadas maderas y tablas a Juan José Guzmán y la clavazón a Diego Toribio de la Cueva en el precio predicho y de contado. Tenemos aquí relatado, por tanto, textual en castellano de la época, en expresión de la época, cómo fue por parte del pregonero el remate de las señaladas materias primas que se habían utilizado en la construcción de la arquería de Calicanto del puente. Esta obra, tantos años esperada, del gran puente, pudo entregarse al tráfico público, especialmente para la gente de a pie y de a caballo, el 20 de junio de 1779, al año y 3 meses de terminada la arquería. Sin embargo, los trabajos
definitivos, aún tardaron 3 años más, y durante este tiempo continuaron los reos trabajando allí sin cesar. Cuantos unos cumplían su condena, otros los reemplazaban, de suerte que la cadena del puente no estuvo desocupada un día. Los últimos años de trabajo fueron para Sañartu los más difíciles. Nótese esto, auditor, porque él se vio envuelto en varias y graves acusaciones con motivo del maltrato que él había tenido con los trabajadores. Ustedes recordarán que en el primer capítulo hicimos énfasis de aquello, y también fue acusado por la mala alimentación que padecían los trabajadores. Aquí también, a los que gustamos de la historiografía, nos permite poder revisar otro dato importante acerca de los derechos de los trabajadores, que esto no es algo necesariamente propio de nuestro tiempo, sino que ya en aquella época había preocupación e interés por parte de las autoridades hispanas por el trato y la mala alimentación que Sañartu les había dado, y eso a él le trajo consecuencias, le acarreó problemas de índole judicial. Con este motivo, Sañartu fue llevado a los tribunales, bien a su pesar. Uno de los muchos procesos seguidos en aquel tiempo y que proporcionó buen número de obreros forzados es el que hemos revisado. Se trata en él del robo que los trabajadores habían practicado en las bodegas de don Pedro del Villar, que ya habíamos mencionado en el primer capítulo, los cuales fueron a parar a la cadena mientras se continuaba el sumario. De idéntica manera se procedía con todos los que tenían un proceso en su contra, vale decir que fueron a dar a tribunales, desde Sañartu por el maltrato y la mala alimentación, hasta algunos trabajadores que habían robado en las bodegas de don Pedro del Villar y que habían llevado a la cadena donde tenían engrillados a los trabajadores parte de lo que era seguramente alcohol, porque aquí no lo señala en detalle, pero como don Pedro del Villar era el principal suministrador de bebidas y licores en aquellos años, podemos subentender aquello. Después de muchos meses o años, si el acusado quedaba absuelto, se le ponía en libertad, sin que nadie le pagara todo o parte del tiempo ocupado en los trabajos públicos, si bien es verdad que también se les pagó jornal en muchos casos, dicen los documentos que estamos revisando. Continuemos viendo acerca de los procesos. El procurador de los pobres, que era una autoridad que estaba a cargo en este caso de la defensa, que podríamos similar ahora al Ministerio Público, que se encargaba de la defensa de quienes no podían defenderse delante de los tribunales. El procurador de pobres, don Diego Toribio de la Cueva, quiso aliviar la triste condición de los reos esclavos de Villar antes mencionado, para lo cual se presentó al corregidor Sañartu el día 5 de febrero de 1782, pidiendo que los procesados fueran a hospedarse a la cárcel pública en vez de estar trabajando en el puente. Sañartu nuevamente no dio lugar a esta petición. Entonces el procurador de los pobres, don Diego Toribio de la Cueva, se quejó ante el Tribunal de la Real Audiencia por medio de un escrito presentado el día 16 del mismo mes, en el que expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: digo que los implacables gemidos del continuado padecer de estos miserables, que se hallan trabajando al rigor del sol, con una vergonzosa desnudez, mal comidos, enfermos y ultrajados de los sobrestantes. ¿Quiénes eran los sobrestantes? Eran los que podríamos mencionar ahora los mayordomos,
los mayordomos de la obra. Continuemos. Que no pudiendo ya soportar el trabajo por faltarles las fuerzas, les obliga solo el rigor a su continuación, o a perecer en aquella condena en que se hallan por espacio de más de 8 meses. Concluía el procurador pidiendo al tribunal resolviese acerca de esto lo que creyese de más justicia. El tribunal comunicó traslado de este escrito al corregidor en el mismo día. Vean ustedes que muchas veces criticamos y cuestionamos a la burocracia y aquí actuó de manera muy diligente. Le envió esta queja, este reclamo el mismo día al corregidor de Calicanto y este funcionario contestó inmediatamente con un pliego en que estampó la única defensa escrita que se conoce hecha por Zañartu, porque las demás defensas que él esbozó fueron verbales. Esta es la única que se contiene registrada por escrito. Él allí justifica su conducta en la obra del puente y como trata en ella de vindicarse, esto es, de defenderse de las acusaciones a que acabamos de referirnos, es conveniente darla a conocer. Oyendo la acusación, o sea, los trabajadores, y la defensa, el lector podrá juzgar con conocimiento de causa sobre este asunto. Lo vamos a leer textual mejor. Este documento dice así. Esta es la defensa que hace Zañartu. Muy poderoso señor, se dirige al procurador de los pobres. El corregidor de esta ciudad, en cumplimiento de lo mandado por el superior decreto de la vuelta, para que informe con autos sobre el estado de la causa que se sigue contra varios reos cómplices en el robo hecho a don Pedro del Villar, dice que hace manifestación de dichos autos, por los cuales vendrá en conocimiento que el corregidor está sujeto al dictamen de su asesor, quien no ha tenido por conveniente darle soltura como intenta el procurador de los pobres, para que se haga publicación de probanza, o sea, de probidad de él, dice, a cuyo fin y para que corra este expediente con la brevedad posible. Ha puesto al corregidor particular atención, como también a que los delincuentes sean tratados con la benignidad que se acostumbra en la cadena, dándoles de comer lo que está mandado por el superior gobierno con suplemento de su propio dinero, que son 3 panes y 1 libra de charque al día. Subrayamos, 3 panes y 1 libra de charque al día es lo que se les daba, con que viven fornidos y lozanos, y no como pinta por idea dicho procurador de pobres. Dice y agrega Zañartu. Finalmente, si éste no conociera la verdad de estos hechos, se le debía culpar de omiso en no pedir la traslación de estos reos a la cárcel pública, pues en ella se librarían de los ultrajes con que se tratan, como si fueran sujetos de particular distinción y mérito, y no ladrones públicos dignos de más severo castigo. Y se extraña su omisión en disimular que los encarcelados sólo se mantengan con un pan y un pedazo de carne al día, sobre cuyo asunto está el corregidor persuadido que todos estos delincuentes gustan más de la cadena que de duras prisión que padecen. Por lo mismo, no hay quien quiera trasladarse de esta obra a los calabozos de la cárcel, pero ya llegó el tiempo en que se verifique con los reos de esta sumaria, dice allí más adelante la defensa de Zañartu, aunque sea contra el gusto de ellos, por no haber destino en que ocuparlos, que es cuanto tiene que informar a vuestra señoría el corregidor de esta ciudad.
Dice al pie del documento: Santiago, 16 de febrero de 1782, Luis de Sañarto. Como ustedes observan, les dice que van a estar mejor allí donde están trabajando que estar en el calabozo de la cárcel, y que ellos incluso así lo prefieren. También señala que la alimentación que él les ha proporcionado es mejor a la que podrían ellos haber recibido incluso en la cárcel. Entonces siempre vemos aquí que es conveniente escuchar las dos campanadas, la defensa y el acusador. En este caso, los cronistas de la época no son muy amables con Sañartu, pero él aquí hace una defensa y es dable que nosotros también conozcamos cuál es, porque hasta ahora solamente hemos señalado las malas condiciones de trabajo, el maltrato y la mala alimentación. Fuera de la importancia histórica que tiene este documento que hemos alcanzado y podido transcribir y podido presentarle a ustedes, este documento también tiene el mérito de dar sobrada luz para encontrar una fecha que hasta el momento no había sido expresada en el presente estudio, y que muchos investigadores habían omitido, acerca de cuál era la fecha de la conclusión de los trabajos del puente. Y bien conviene que ni siquiera Vicuña Maquena ni Diego Barros Arana la habían citado, sino que fue justo Abel Rosales el primero que descubrió esta fecha como la conclusión de los trabajos del puente. En efecto, entre el 5 de febrero, día en que aún trabajaban los reos, y el 16 del mismo mes en que ya no había trabajo en que ocuparlos, debe encontrarse la fecha de la conclusión de los trabajos. O sea, concluyeron o entre el 5 de febrero de 1782 o el 16 del mismo mes. Y como gustaban siempre terminar las grandes faenas en día sábado para hacer una doble fiesta al día siguiente, esto es el domingo y el lunes, es que desde aquella fecha fue transformado en el San Lunes que contábamos en el capítulo primero. Podríamos pensar, tal vez sin temor a equivocarnos, que fue el día sábado 11 de febrero de 1782 cuando se concluyó el puente de Calicanto. Sin embargo, trabajos de menor importancia continuaron haciéndose como complemento meses y años posteriores, y también como parte de la mantención necesaria. Estos trabajos menudos, esto es, menores, incluso duraron hasta bien entrado el siglo XIX, con grandes intervalos de tiempo, que podríamos llamarle ya mantención propiamente tal del puente. En un principio, este famoso puente que usted puede ver allí en la estación Calicanto, que hay paneles en las paredes que recuerdan algunos elementos que usted cuando desciende o sube o asciende al metro en aquella estación lo ve a la pasada. En un principio este puente fue llamado por el pueblo y por las autoridades Puente Nuevo. Originalmente no le llamaron este nombre que hoy día y la posteridad histórica le recuerda, sino que inicialmente le llamaban Puente Nuevo, para distinguirlo del puente de Palo que estaba un poco más al oriente, que lo vimos en la primera parte, que más adelante pasó a ser designado con el nombre de Puente Viejo, el puente de Palo, y el de Calicanto, Puente Nuevo. Pero veamos qué sucede después. Una vez concluida la obra y vista su solidez, se buscó un nombre a propósito con qué designarlo, y se encontró el que de Calicanto le cuadraba perfectamente. En efecto, a este puente se le llamaba de Calicanto. En nuestro idioma castizo se le daba esa denominación a toda obra maciza, especialmente de cal, de ladrillo o de piedra. Según el diccionario de la Academia Española,
Cal y canto es una expresión familiar que significa fuerte, macizo y muy durable, como lo ha sido el puente de que hemos tratado, que duró hasta 1888, o sea, duró más de 100 años, y que incluso pudo haberse restaurado porque fue una avenida del río que lo dejó en malas condiciones. Las autoridades, más de un siglo después, ya en el gobierno de Balmaceda, decidieron demolerlo, pero incluso allí pudieron haberlo restaurado. Esta misma expresión se aplica para designar una persona de carácter enérgico y de voluntad incontrastable y tenaz. Y como todo esto tuvo Sañartu, resulta que este y su puente fueron de cal y canto, podríamos decir de manera poética. Este puente y sus rampas tiene 242 varas de largo, que es la medida de la época. Sus rampas, esto es sus accesos norte y sus accesos sur. Estaba, como ustedes podrán pensarlo, recrearlo en su imaginario, en donde hoy día está el puente que une la avenida Bandera con Independencia, aproximadamente exactamente allí. Este puente, por tanto, tenía cimientos sobre que descansan los machones o columnas, en términos técnicos de la época. Los machones eran las columnas, que eran de 7 varas de profundidad. La altura de los arcos es de 11 varas en medida de la época y tiene 9 varas de claro o ancho cada una, o uno de sus 11 arcos. Recordemos que a los arcos les llamaban ellos ojos. Esto es que tenía de norte a sur 11 arcos u 11 ojos, como el pueblo le denominaba a los arcos, ojos. Las aguas del Mapocho pasaron en los comienzos de la obra por un claro de 99 varas de ancho, pero más tarde quedaron para el curso libre de la corriente solo 9 arcos y después 8 arcos habilitados para pasar el agua. Es interesante estos datos porque para poder construirlo, a pesar de que utilizaron una época en un comienzo que era estival, primaveral y después estival veraniega, pero tenía que necesariamente llegar el invierno, así que fueron varios años. Así es que ello explica acá que desviaron el curso del río algunas varas para poder trabajar y después, cuando ya estaban concluidas las obras, volvieron al curso natural del río para que pasara por debajo de estos ojos o arcos. Hay una tradición muy curiosa que hemos rescatado y que la vamos a referir. Se sostenía y se sostiene como verídica hasta bien entrado el siglo XIX, y es la de que se emplearon en la confección del puente de la mezcla que debía unir los ladrillos y las piedras, nada menos que 500.000 huevos, que es una de las tradiciones que más se recuerda acerca de la construcción de este puente. Y yo he ido a la Biblioteca Nacional a recoger documentos, a leer acerca de esta curiosa tradición. Y allí he encontrado algunos escritos de don Manuel Antonio Vallejo y de don José Manuel Frontoma, quienes aseguran haber visto un documento aún más antiguo que ellos, en que de esto se habla, se trata, pero últimamente se ha buscado acerca de este documento más antiguo y no se ha podido hallarlo. Un caballero de esa época del barrio de la Recoleta afirmaba la verdad de esa tradición acerca de haberlo visto. Nosotros aquí, estimados auditores, la consignamos, lo contamos sin tener más antecedentes, lo dejamos como parte de la tradición. Jorge Inostroza, en Fantasmas y Retratos de la Tradición, me parece, también lo refiere. Bueno, la tradición
histórica no menciona si los huevos fueron de gallina o de pavo, que en esos tiempos abundaban mucho. En aquel entonces las cosas eran, los huevos eran muy baratos y de ahí viene la tradición también que dice precio de huevo, algo muy barato. Hoy día no podríamos afirmar lo mismo, ya que los huevos no son tan baratos como en esa época, a pesar de que ahora debería ser a la inversa, ya dado que es una producción masiva, ¿cierto? Industrial. En aquel entonces las cosas, por lo tanto, los huevos propiamente tal eran muy baratos. En especial los artículos de alimentación, contrariamente a lo que uno pudiese pensar. Y no es raro creer que huevos se emplearon para todo, hasta para edificar puentes. El puente nuevo, cuyo nombre original era este y que más tarde, para darle un carácter histórico, se le mencionó y se le denominó el puente de Cal y Canto, fue un gigante para la época, que miró siempre por la unión de los barrios norte y sur del río, por medio de sus 11 ojos y 10 piernas o columnas, fabricadas con sólidas piedras y ladrillos, todo unido con mezcla de sudor de trabajadores criollos, mulatos, negros y araucanos. Además, dice la tradición, con la clara de 500.000 de huevos producidos por las gallinas y pavas de todo Santiago, porque generalmente se cree que se refiere solamente a huevos de gallinas, no, si también se habrían empleado huevos de pavas. Por lo tanto, ese dato es necesario mencionarlo. Decimos que unía los barrios norte y sur. El barrio norte, que hoy día constituye lo que es la Vega Central, la Pérgola de las Flores, se denominaba también, aparte del nombre que mencionamos en el capítulo 1 de Ovalle o del Arenal, también era conocido porque la población de Ovalle o de Arenal estaba un poco más al poniente, pero ese sector propiamente tal se conocía como la Chimba. Espero en algún momento, si me lo piden mis suscriptores y quienes visualizan mi canal, hacer un estudio acerca del barrio de La Chimba, que era un barrio más populoso, compuesto de trabajadores, de peones, había mucho vagabundaje, muchos holgazanes, había lugares incluso donde don Diego Portales más tarde, décadas después, iba a su vida nocturna y bohemia, a bailar, a beber, etcétera. Continuemos, no nos apartemos de lo que de nuestro interés de estudio presente. Don Luis Manuel de Sañartu andaba orgulloso con su gran obra. Hizo incrustar incluso en la muralla oriental del puente, la que miraba hacia la cordillera, entre el segundo y tercer arco, empezando por el sur, una inscripción conmemorativa que recordara a las generaciones venideras la fecha de 1782 en que había dado cima a ese trabajo colosal. Qué lamentable que haya sido demolido. Podría haber sido conservado allí, aunque no hubiese sido utilizado naturalmente, porque nos perdimos todo este recuerdo y bagaje tradicional e histórico. Esta inscripción que mencionamos fue hecha a cincel en una piedra que tenía aproximadamente 90 centímetros de alto y 80 centímetros de ancho y 29 centímetros de grueso. Hacia 1880 aproximadamente, aún esa piedra se distinguía en la muralla, esto es 100 años después, pero sus grandes letras, hechas durar el año 1800, habían sido hechas durar en 1872 por don Benjamín Vicuña Maquena cuando él era intendente de Santiago. Y decían esas letras doradas aproximadamente así.
D.O.M. Don Luis Manuel de Zañartu, entre muchos servicios, hizo este puente año de 1782, aparecía con letras, con números romanos. Qué lamentable que eso allí no se haya conservado. Desconozco si haya podido ser rescatar la piedra y esté en algún lugar guardado, en alguna bodega de la Municipalidad de Santiago. Sería interesante si alguno de mis auditores que les agrada este tema pudiese recabar la información y hacérmela llegar con su nombre para mencionarlo yo en alguno de los programas siguientes con alguna foto o algún dato técnico, información acerca de dónde si estuviese esta inscripción guardada. Pero tengo la impresión de que conjuntamente con la demolición de 1888, producto de la gran avenida del río crecida de ese año, habría desaparecido entre medio de los escombros de la demolición. Ojalá yo estuviese equivocado. La piedra aquella estaba colocada al llegar a la cima del puente, aquella inscripción, subiendo por la rampa sur, decíamos, en la muralla que servía de baranda al lado oriente del río, señalábamos, esto es la que miraba hacia la cordillera, y frente a una casucha que había allí en una entrante del puente. Según un cuadro estadístico que aún existe en la Biblioteca Nacional, en 1778, la población de Santiago, miren qué dato más interesante, se componía de 4 clases: españoles, mestizos, indios y mulatos y negros. Los españoles eran, según el censo de aquella época, 21.318. Los mestizos, 6.265. Los indios, 5.456. Y los mulatos y negros, 7.568. De estas dos últimas clases salieron principalmente los trabajadores del puente y demás obras públicas que también se desarrollaron en aquella época en Santiago. Si usted suma esta cifra, no llegamos a los 50.000 habitantes en la población de Santiago hacia 1778, decíamos, para que nos formemos una referencia, el año que nace en Chillán don Bernardo Higgins. No llega la población de Santiago a 50.000 habitantes. Comparémoslo con nuestro presente siglo XXI. Bueno, veamos y revisemos si a ustedes les parece, ya en esta segunda parte avanzada, este segundo capítulo, algunos aspectos del corregidor Zañartu acerca de su vida, acerca de sus, podríamos llamarle sus últimos años de vida. Él, después de aquella época que estamos refiriendo en los presentes 2 capítulos, los pasó su vida en su quinta de la Cañadilla. Había muchos vecinos que trataban de hostilizarlo, formándole diferentes tipos de pleitos, producto de rivalidades que él sostenía con miembros de la aristocracia, de la nobleza santiaguina de la época. Tuvo problemas sobre las aguas por los canales de regadío de su quinta. Ya bien se querellaban en su contra por vejámenes, atropellos, o ya se desbordaban las acequias e inundaban la quinta de él y él se querellaba, poniéndole en aprietos tanto a él como a sus vecinos. Había problemas de toda índole de su parte de carácter judicial por temas de esta naturaleza. El fiscal, por una parte, el procurador de pobres, por otra, a nombre de todos y de cada uno de los encarcelados y trabajadores del puente, no se quedaron tranquilos cuando estos concluyeron y llevaron a los tribunales, podríamos decir, una montaña de acusaciones en contra de Zañartu años posteriores. Si el tema
judicial no quedó allí, de los cuales habíamos mencionado algunos acápites antes. Pero Sañartu se defendía de todos bravamente, presentaba al tribunal escritos y más escritos, mientras sus contrarios presentaban a su vez acusaciones y más acusaciones en su contra. El procurador de la ciudad, a la sazón, a la época, don Pedro de Mestas, entró a aumentar el número ya crecido de acusadores en contra de Sañartu, inculpando francamente a Sañartu de usurpador de los dineros de la ciudad en las obras públicas a su cargo. Vean ustedes, amigos auditores, que los problemas del presente ya existían hace tantos 200 y más años, cuando muchas veces decimos, no, si las autoridades de antaño eran personas honestas, probas, honradas. Ustedes pueden ver aquí que las acusaciones de corrupción iban y venían, y que don Luis Manuel de Sañartu, en las actas, en los escritos que hay en el Archivo Nacional y en la Biblioteca Nacional, también fue acusado de malversación de fondos en términos y palabras del tiempo presente. Estos gravísimos cargos llegaron hasta oído del rey, allá en el Palacio del Escorial en Madrid, pues el odio que supo Sañartu conquistarse no cupo solamente en las oficinas de los tribunales de Santiago, ni fue suficiente un abultado expediente que aquí se formó, sino que esto desbordó por todo Santiago, salvó los lindes de Chile, llegó primero al virreinato, a Lima, llegó a los oídos del virrey del Perú y luego a los oídos del rey de España. Hasta allá llegó Sañartu defendiéndose y acusando a su vez por medio de enérgicos escritos. Incluso les cuento que un día corrió en Santiago la grave noticia de que el grueso expediente en que todo esto constaba había desaparecido. ¡Qué curioso! Desapareció el expediente con todas las acusaciones a don Luis Sañartu. ¡Qué raro! Se alarmó el tribunal, se alarmó el mismo Sañartu cuando se dio la infausta noticia de que éste había desaparecido. Fiscales y acusadores buscaron estos expedientes por todas partes, sin omitir medio alguno, pero el expediente, usando un chilenismo, se hizo humo. Reclamó incluso el rey por el envío del expediente para revisarlo. Reiteró en reales cédulas el rey de España, Carlos III de Borbón en aquella época. Reiteró este mandato en 2 o más reales cédulas. Se formó un nuevo expediente para averiguar acerca de la pérdida del expediente anterior. Sin embargo, nada se obtuvo. Acusadores y acusados quedaron en paz. Luego, con la pérdida del expediente, mucho más cuando Sañartu pasó a la eternidad a descansar de su afanosa y azarosa vida. Sañartu decía que se le había hecho una tremenda guerra, que se le había sostenido por parte de sus acusadores. Había algunos que eran los más enconados rivales, como por ejemplo Ambrosio de Benavides, que era presidente y capitán general. Además, el rey había aprobado, había señalado su beneplácito por la conducta en la obra del puente, por cédula real del 2 de agosto de 1779, en que se expresaba que había sido de su real gratitud la liberalidad con que había procedido Sañartu en el servicio de Dios y del pueblo, como director y organizador y administrador de estas obras. Por lo tanto, podemos ver que al final
la historia de alguna forma absolvió a Sañartu, producto de todo lo que había él empleado para el desarrollo y el progreso de la ciudad, a pesar de que estas acusaciones también siempre quedaron allí, pero poco a poco el polvo del tiempo, el paso de los años, fueron haciendo olvidar todo esto que solamente ha quedado registrado en los anales de la documentación de la época colonial. Sin embargo, su vida era solitaria, a pesar de su carácter de fierro y su orgullo de gran señor. Ya decíamos que esto último le fue atrayendo odios y enemistades en todas las clases sociales. A pesar de que él era un hombre muy religioso, a pesar de que él había levantado un monasterio para encerrar allí a los dos únicos frutos de su matrimonio, esto es, sus dos hijas, eh, y allí esperaba él enterrarse junto a su esposa. El pueblo no le tenía ninguna estimación, no tenía un trato suave hacia él, y lo que menos decía de él era que tenía hecho pacto con el diablo para levantar el puente, o más bien que era el mismo demonio en persona. Tales contrariedades lo obligaron a hacer una instrucción para dejar testamento el 12 de junio de 1779, pues se sentía enfermo y ya preveía su final. Acosado él de esta enfermedad incurable del alma, tal vez de la depresión, nosotros no sabemos. Su físico fue perdiendo poco a poco esa agilidad, esa nerviosidad de otro tiempo, pero logró llegar vivo aún hasta febrero de 1782 y ver concluido su ansiado puente, según ya lo hemos referido minutos antes. El 15 de abril siguiente, esto es, menos de 2 meses después de terminada la obra del puente, Sañartu partió a la eternidad, tal vez buscando el sosiego que no pudo encontrar en este mundo, en este suelo. Las rejas de la capilla del monasterio de San Rafael, ahí a pocos metros del puente de Calicanto, como decíamos en el primer capítulo, del monasterio del Carmen de la Cañadilla, se abrieron de par en par por última vez para dejar ingresar los restos de su fundador, que llegó allí a hacer compañía a su esposa que había muerto hace algunos años antes. Hay una tradición muy sabrosa, pero que solamente la vamos a mencionar, no le podemos dar un carácter netamente histórico porque tiene algunos elementos dudosos. Esta tradición se refería acerca de la verdadera causa de la muerte de Sañartu y la vamos a contar. Como señalábamos recién, para el pueblo había una bastante odiosidad y animosidad hacia su persona. Las quejas contra Sañartu se habían hecho muy amargas y continuadas y sostenidas en el tiempo por parte de los ciudadanos de la ciudad de Santiago. También muchos funcionarios públicos se quejaban hacia su persona, sino que también los trabajadores del puente no cesaron en expresar sus lamentos, acompañados del ruido de sus cadenas que habían padecido durante ese tiempo, y aquello llegó hasta el capitán general don Ambrosio de Benavides, quien estaba ya muy avanzado en años para aquel tiempo, quien murió en 1787. Vayamos al día de febrero de 1782 para comenzar a relatarlo, en que la obra del puente se terminó, según ya lo referíamos. Entonces, los más de los presos salieron en libertad, quienes habían trabajado en el puente, puesto que solamente se les retenía con el pretexto de algunas faltas para tener trabajadores.
Entonces ellos se querellaron verbalmente al tribunal y a su presidente Benavides, aguijoneados tal vez por el deseo de alguna venganza o por acceder a sugestiones y acechanzas de otros enemigos ocultos de más poder que tenía Sañartu. Se le acusaba fuera de los malos tratos que habían recibido, decían ellos, por esta mala alimentación que se les había dado, de que no habría comida ni para los perros en la comida que a ellos se les suministraban, a cuyo efecto llevaban algunas tiras que habían guardado del charqui que se les proporcionaba añejo ya de tiempo atrás, para que fueran vistas por los oidores. Ya ven ustedes que ellos hacían ver sus derechos y le guardaban vivo en cono al corregidor. Se cuenta que a la vista del charqui los magistrados no pudieron contener un movimiento de indignación, porque aquello solamente era un foco inmundo de gusanos. Lo que se resolvió a continuación se ignora, porque las actas del cabildo no dejaron ningún registro. Es lo cierto que poco después Sañartu fue invitado al Palacio de Gobierno a una comida que daba el presidente Benavides, a la cual asistieron los miembros de la Real Audiencia y algunos de los del Cabildo y otras personas de distinción. Y a pesar de haberse anunciado que la comida sería sin etiqueta, sin ceremonia alguna, Sañartu se presentó de gran parada, luciendo su espléndido traje de paño rojo con que está retratado en los retratos, en las pinturas, en los óleos de cuerpo entero que se conservan en el monasterio de la Carmen de la Cañadilla para el siglo XIX, y que cuando se demolió fueron rescatados y guardados en el Museo Histórico Nacional. En ese almuerzo que tuvo lugar allí en el Cabildo, se trató de toda clase de asuntos mientras las viandas pasaban, digamos, de la cocina a la mesa. De pronto alguien, estando Sañartu allí presente, habló de la comida que el corregidor había dado a los trabajadores del puente, diciendo que era voz general que había sido de lo peor que pudo inventarse para castigar a los infelices presos. Entonces Sañartu, que estaba sentado a la mesa, saltó al punto diciendo que eso era una calumnia, puesto que se les había suministrado buen charqui y pan, y también a veces se le daba valdiviano con papas, que es un plato que estaba muy de moda en la época, algo parecido al estofado de la época actual, un valdiviano con papas. Para juzgar con conocimiento de causa, dijo el presidente Benavides, vamos a comer un momento más de la misma comida que el señor corregidor ha dado a los presos, que creo vendrá bien como postre. Será necesario que yo vaya a buscar los artículos de consumo, dijo Sañartu. No, señor, le interrumpió aquel magistrado Toés Benavides. Tengo buena cantidad de ellos que me ha llegado esta mañana, y por lo que he visto, parece que son exageraciones las que propalan algunos sobre la mala alimentación que tuvieron ellos, a quienes su merced tuvo buen recaudo en el puente. Yo, como viejo que soy, no me creo con aptitudes para juzgar en esto, y fallarán por mí todos los señores presentes. Entonces cuenta la tradición que Benavides dio un campanillazo y tras una orden para que se trajera el guiso a la mesa que él había mandado hacer. Unos minutos después era servida una extraña comida que tenía un poco de caldo color de chocolate, sobre el que nadaban cosas que hicieron dar un grito general. Aquello era un caldo de gusanos, mezclado con menudos pedazos de charqui, y además una o dos papas en cada plato, muchas de ellas podridas. Lo que siguió a este almuerzo fue indescriptible. Mientras unos se paraban a enrostrar a Sañartu su inhumanidad
para con los pobres trabajadores, otros lo defendían, y el resto, por apagar el incendio, traía nuevos antecedentes. El presidente Benavides se retiró al salón contiguo, aturdido por la batahola que se generó, mientras la reunión se disolvía poco a poco. Zañartu, arrojando tremendos denuestos a diestra y siniestra, tomó su sombrero galoneado, subió a su caleza y se fue a su casa de la Cañadilla, a donde llegó como un Zañartu, irritado en grado extremo. Desde entonces se refiere que cayó en cama atacado de un fuerte delirio. Una espantosa fiebre se apoderó de él y en pocos días dio fin a su existencia. Tan sólida en otro tiempo su energía física, cual si hubiera sido hecho de cal y canto como su puente del Mapocho. Tal es la tradición que aún se conservaba en el siglo XIX y se hablaba por parte de hijos y nietos de los trabajadores, puesto que ahora esto ya no hay descendencia que pueda recordarlo. Pero esto lo contaban en las crónicas hacia 1850, 70, hijos o nietos o gente que había conocido a trabajadores del Mapocho acerca de la real existencia de este almuerzo donde el presidente gobernador Benavides había dado esta suerte de escarmiento a Zañartu por el maltrato a los trabajadores. Nosotros no podemos dar fe histórica, pero hemos creído necesario redactarlo y leérselo a ustedes para que tengan conocimiento de esto como un antecedente más. No le hemos agregado nada ni le hemos quitado nada, sino que lo hemos referido tal cual aparece relatado en algunos cronistas del siglo XIX. Convengamos, posteriores, son una fuente indirecta y no es una fuente histórica, sino que una fuente de la tradición. Bien, vamos a llegar hasta aquí en el presente segundo capítulo del estudio acerca del puente de Calicanto y el corregidor Zañartu. Y no crea usted que lo hemos dicho todo, ¿no? Quedan muchos interesantes y sabrosos antecedentes históricos para un tercer capítulo que vamos a presentar acerca de cómo fue a posteriori el desarrollo, el desenvolvimiento y el impacto que tuvo el puente para la ciudad de Santiago y su posterior desarrollo, en el cual les invito a estar atentos para cuando sea subido el tercer video acerca de el puente de Calicanto y el corregidor Zañartu. Les agradezco, amigos, su compañía y les dejo invitados a visitar mis videos y otros que iremos elaborando. Posteriormente iremos desarrollando estudios históricos y videos acerca incluso de historia universal y no solamente historia nacional. Que tengan ustedes mis saludos, un fuerte abrazo y hasta pronto. Gracias.